en toda la historia de la humanidad ha existido el Evangelio y la iglesia de Dios. En la antigüedad, la iglesia de Dios. Y hasta que Jesucristo vino a la tierra y organizó su propia iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Y hoy en día tenemos la iglesia de Jesucristo que fue restaurada hace casi unos 200 años. En la época de la antigua América, ¿creen ustedes que también se enseñaba el Evangelio del Señor? En esa época, que más o menos, vamos a hablar un poquito de unos 150 años antes de Jesucristo, ¿existiría el Evangelio? Claro que sí. Y había muchas personas que lo aceptaban y lo practicaban, pero otros no. En, Vamos a hablar un poquito de Alma. Alma fue un sacerdote que él trabajó para el rey Noé. Noé era un rey inicuo aquí en la antigua América y él hizo leyes, ¿verdad?, a su conveniencia. Y Alma era sacerdote de este rey y muchos otros. Pero en ese tiempo llegó un profeta llamado Abinadí y comenzó a predicar las verdades del Evangelio a este pueblo. Y llegó hasta el propio rey y su entorno. Pero la única persona que escuchó el Evangelio de los que estaban allí con el rey y lo aceptó fue Alma, un sacerdote, ¿verdad?, que había estado descarriado, pero se arrepintió. Alma abogó por Abinadí, porque Abinadí lo iban a matar. Él abogó para salvar a Abinadí. Sin embargo, Abinadí fue ejecutado por el rey y su corte. Pero Alma se fue con un cierto número de personas a un paraje llamado Mormón, en las afueras de la ciudad, poco lejos, para que no los encontraran, porque salieron a buscarlos para matarlos también, porque habían creído en el profeta. Y Alma comenzó a predicar el Evangelio a todo lo que él había escuchado de Abinadí, a este pequeño pueblo que se había ido con él, y en un día bautizó 240 personas. Ellos se radicaron en este paraje llamado Mormón, y a donde había muchas aguas, y prácticamente fundaron un pueblo allí. Y dice en Mosía, en el libro de Mormón, ¿verdad?, en el capítulo 18, versículo 19, dice: y aconteció que Alma, teniendo autoridad de Dios, ordenó sacerdotes, sí, un sacerdote por cada 50 de ellos, para predicarles y para enseñarles en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. O sea que él organizó la iglesia, ordenó sacerdotes por cada 50 personas, ¿verdad? ¿Y cuáles serían esas cosas que enseñó Alma al pueblo, que ya las había escuchado del profeta Abinadí, y que estos sacerdotes iban a enseñar a las personas? Que dice enseñarles las cosas pertenecientes al reino de Dios. Bueno, estas cosas eran la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión, el amor, la unidad, ¿verdad? Todas estas cosas fueron enseñadas por estos sacerdotes. En el versículo 20 de Mosía 18 dice: si les mandó que no predicaran nada salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor. Y más adelante en el 23 dice: y les mandó que santificaran el día de reposo y también que todos los días dieran gracias al Señor su Dios. Y en el versículo 26 dice lo siguiente, y vamos a poner atención a esta parte. Dice: y los sacerdotes no habían de depender del pueblo para su sostén. Podemos ver ahí
que los sacerdotes debían trabajar con sus propias manos, que ellos no debían depender del pueblo, del trabajo de las personas, sino que ellos también podían trabajar. Ellos debían de buscar su propio sustento. En el momento que no estuvieran predicando y que el pueblo estaba trabajando, ellos podían estar trabajando también. En el versículo 28 dice que las personas debían dar de su propia y libre voluntad a aquellos que estuvieran necesitados. No se les obligaba, sino que se les enseñaba que si ellos veían personas necesitadas, podían ayudarlos. Estos principios que enseñaba Alma y que escuchó del profeta Binadí son los mismos principios de siempre que se han enseñado en la iglesia de Jesucristo. Los enseñó el Señor cuando organizó su iglesia aquí en la tierra. Son los principios básicos y las leyes de Dios. Son los mismos principios que enseña la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y además de que nosotros, ¿verdad?, en la iglesia enseñamos la fe, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión para la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo a través de la imposición de manos, también invitamos a todas las personas a venir a Cristo. Y te hago una invitación a todas aquellas personas que no conocen la iglesia de Jesucristo, que no han escuchado hablar de ella y están oyéndome ahorita por primera vez. Los invito a venir a Cristo, a poder escuchar el evangelio puro de Jesucristo, predicado por los misioneros a través de la Biblia y del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y les aseguro que si ustedes estudian esto, escuchan y estudian con fe, obtendrán un testimonio del verdadero evangelio de Jesucristo y de su iglesia restaurada sobre la tierra, la cual es la iglesia que está preparando a las personas en la tierra para la segunda venida del Mesías.